representativa del anarquismo. ¿No? Entonces, ahí, junto con lo que va a ser Ricardo Flores Magón en México o Rafael Barret en el Río de la Plata, son de esas figuras representativas, ¿no?, de lo que es ese anarquismo de finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, por parte de intelectuales que despliegan esa obra. Pero bueno, Mariátegui todavía no está en una posición completamente crítica, porque está haciendo toda esta experiencia de ir conociendo ese mundo, como decíamos, pero que va a llevar, ahí hay un año clave, que es el año 1919, donde hay dos movimientos que confluyen y que van a ser significativos para la evolución posterior de Mariátegui. Uno es el ascenso de las luchas del movimiento obrero, que a través de un liderazgo anarcosindicalista están planteando la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas y el fin de la carestía, que sería, digamos, ponerle límite a los aumentos del costo de vida, de los productos básicos que consumían los trabajadores y por lo tanto una exigencia de que el salario pueda rendir, porque en la medida en que lo que decíamos hoy al inicio, la inflación va modificando el sistema relativo de precios, bueno, terminaba devaluando cualquier salario. Entonces hay una lucha donde se consiguen las jornadas de 8 horas de trabajo y en paralelo con eso se está viviendo en la Universidad de San Marcos y en otras universidades de Perú lo que es el movimiento universitario de reforma que se había iniciado en Córdoba en 1918, pero que tuvo una proyección hacia el resto del continente y que en 1919, bueno, encuentra de lleno desplegándose esta experiencia en Perú y donde el principal líder estudiantil va a ser un personaje que es amigo y contendiente de Mariátegui según los momentos, que es Víctor Raúl Haya de la Torre. Entonces, ahí en 1919, pensemos que además de la reforma universitaria, estaba el contexto de lo que había sido la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, una guerra interimperialista que había, bueno, puesto en discusión aquel postulado positivista de que se había entrado en una etapa de progreso indefinido y de que Europa era el faro de la humanidad. Entonces ahora Europa estaba transformada en una carnicería con trincheras, millones de muertos. Ahí hay una obra que Mariátegui va a leer y que lo va a influir en sus trabajos posteriores, de Oswald Spengler, La decadencia de Occidente. Entonces hay una crítica a la decadencia y a este eclipse de lo que sería la civilización europea. Tenemos la Revolución Mexicana, que se había iniciado en 1910 y que en 1917 sanciona una constitución que es la primera constitución del mundo en donde se introduce el derecho a huelga, el derecho de los trabajadores a 8 horas de trabajo, el derecho a la jubilación. O sea que antes que la constitución de Weimar o la constitución que se va a hacer en la Unión Soviética, la Revolución Mexicana había alumbrado un artículo 123 con todo este impacto de lo que eso significaba. Pero también tiene un artículo 47 que habla de la reforma agraria, que habla de la nacionalización del subsuelo. Entonces la Constitución mexicana se plantea el tema que la propiedad, en el caso del petróleo, no es propiedad de las compañías norteamericanas, sino que pertenece a la nación mexicana. Y ahí se va a abrir entonces todo un conflicto, porque Mariátegui después va a ser un seguidor y un atento analista de lo que está pasando en México. Obviamente está la Revolución Rusa en 1917,
Entonces es un momento de mucha convulsión, y este año 1919, entonces un punto de inflexión, porque ahí se produce la renuncia de José Pardo, llega Leguía como nuevo mandatario de Perú, y de alguna manera para sacarse de encima a Mariátegui, que estaba reconocido por el movimiento obrero y estudiantil como un periodista que había contribuido y alimentado estas luchas, eh, le dan una beca para que vaya a Europa y esté lejos entonces de la escena política peruana, una manera, digamos, delicada de alejarlo, cuando él, ¿no es cierto?, está en una etapa de crítica social, de un pensamiento eh, socialista difuso, pero bueno, llega a Europa en 1919 y ahí se encuentra entonces con que hay un conjunto de debates y de experiencias que están en marcha que lo van a influir y lo van a tener como interlocutor, va a transformar todo eso en materia prima de su reflexión y va a ser muy importante porque cuando él regrese a Perú en 1923, va a estar regresando teniendo una lectura muy original de cuál es la coyuntura en la que se encuentra el mundo en ese momento, habiendo estado ahí en el corazón de esa situación. Pensemos que en Francia, que es el primer lugar donde él recala, se está desarrollando la experiencia de una revista como Claridad. Ese nombre Claridad va a ser apropiado por distintos grupos intelectuales en América Latina. En la Argentina tuvimos una revista Claridad que se fundó en 1926 y que va a estar justamente ligada a esta, como las otras revistas Claridad que se dan en otras partes, a constituir una red de intelectuales donde hay intercambios, hay vasos comunicantes, hay una agenda en común que van debatiendo temas y de alguna manera hay una cadencia común en todos los debates. Para poner un ejemplo sobre esto, por ejemplo, eh, no sé, hay un número de la revista Claridad que está dedicado a Lunacharsky, que era el secretario de Instrucción Pública de la Unión Soviética. Entonces, bueno, los distintos sindicatos de educadores de América Latina, en los congresos que hacían, tomaban a Lunacharsky como una referencia fundamental. Pensemos que la revolución rusa se había hecho en un país donde había millones de campesinos y la mayoría de ellos analfabetos. Entonces, una de las tareas que emprende Lunacharsky es un proceso de alfabetización masiva de estos campesinos. Entonces, es una figura que va a resultar atractiva y una referencia importante porque el tema de la alfabetización del campesinado es una cuestión ahí central. Pero Mariátegui no se queda solamente en Francia, sino que se va a instalar en Italia. Y ahí en Italia, entonces, él le toca ser testigo de dos cuestiones que son claves y son fascinantes, si uno quiere ahora verlo en perspectiva. Por un lado, se está viviendo eh, lo que se denominó el Bienio Rojo, que es la etapa donde el norte de Italia se va a ver sacudido por las tomas de fábrica, por los consejos obreros, en donde ese proletariado industrial italiano del norte lleva adelante esta experiencia de ocupación de fábricas, pero que tiene, por ejemplo, a Gramsci como uno de sus cronistas y analistas de cómo va evolucionando toda esta cuestión, pero que finalmente va a tener sus límites y va a terminar siendo de alguna manera derrotada esa experiencia
por la imposibilidad de unir esa lucha a lo que pasaba en el sur de Italia con la cuestión campesina y todavía no se había creado el Partido Comunista. Entonces, bueno, hay una serie de elementos ahí que acotan y limitan lo que aparecía como una experiencia revolucionaria y que tiene en paralelo y como uno de los factores que alimenta el surgimiento del movimiento fascista. Entonces Mariátegui está en Italia, va a asistir en 1921 al Congreso de Liorno, donde se crea el PICI, el Partido Comunista Italiano, donde va a estar Antonio Gramsci, pero bueno, ellos entre sí no se conocían y no hay registro de opiniones de uno sobre el otro, pero que estuvieron en ese mismo congreso en ese momento. Y por otro lado, en 1922 se produce la marcha sobre Roma, que hace Benito Mussolini y que inaugura el régimen fascista. Entonces Mariátegui está viendo y viviendo de primera mano un fenómeno nuevo, que es por un lado la oleada de ascenso post Primera Guerra Mundial de la lucha revolucionaria, pero también está viendo el ascenso del fascismo como reacción antiobrera, antimarxista, anticomunista y antiliberal para frenar esa experiencia. Y, y le toca ser testigo de eso de primera mano en esa situación. Él pensaba llegar hasta Rusia, pero no lo puede hacer. Ahí en Italia se había casado por primera vez y la situación, las dificultades en las comunicaciones, todo eso le impiden llegar hasta Rusia, así que finalmente recorre algunos países, Checoslovaquia, Alemania, pero termina retornando a Perú en 1923. Pero cuando llega ya a Perú, entonces, a fines del 23, y comienza su actividad periodística, pero también política, lo hace viniendo convencido de que ha adquirido no solo una esposa en Italia, sino que él va a decir que también ha desposado nuevas ideas, que es el marxismo. Y él está llegando entonces a Perú ya con el convencimiento de que la perspectiva sobre la cual hay que trabajar y analizar esa realidad peruana y transformarla, no puede prescindir de las herramientas que implica el haber triunfado la Revolución Rusa, la presencia entonces del marxismo en su perspectiva. Entre 1923 y 1928, él va haciendo entonces un camino y del 28 al 30 va a marcar Quijano, es como la etapa ya de plena madurez y como ese último momento de él, donde el kie, o mejor dicho, el mojón, lo estaría representando los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Importante entonces, cuando llega a Perú en 1923, que Víctor Raúl Haya de la Torre había creado lo que se llamaba las universidades populares. Y le había puesto de nombre González Prada. Entonces, estas universidades populares se proponían brindar cursos, actividades para un público obrero, para un público de trabajadores, o sea, estaban ligadas a la idea de la extensión universitaria y que fundamentalmente, entonces, había distintos conferencistas para desarrollar toda una serie de temas y Mariátegui entonces va a hacer un ciclo de conferencias sobre la crisis mundial y sobre la escena contemporánea. ¿Cuál es el panorama entonces que él recoge de su experiencia en Europa y, y está viviendo ahí? Hay un libro, entonces, que justamente se publica en 1925, que tiene por título La escena contemporánea,
que es una obra donde él, de alguna manera, entonces termina de caracterizar esta coyuntura internacional. La primer parte del libro se llama Biología del fascismo. Y hoy esta parte de análisis sobre el fascismo se la sigue leyendo como una obra que comprendió el fascismo casi de manera contemporánea al que éste iba surgiendo. Después hubo muchas polémicas de qué significaba el fascismo, el nazismo, etcétera, etcétera, pero él, en paralelo que está surgiendo y se está desarrollando, está captando elementos que son muy importantes. Y esa importancia tiene que ver con el fin de lo que sería la hegemonía de una derecha tradicional y la irrupción de una derecha que tiene características distintas a la conservadora y rancia derechas anteriores. Y uno de los elementos que él entonces va a subrayar es esta capacidad de movilización de masas que tiene el fascismo. Entonces, para él, esta posibilidad de esta derecha de efectivamente llevar adelante estas movilizaciones implica de que hay que entender entonces cómo es el nuevo escenario político. La segunda parte se va a llamar la crisis de la democracia, porque las nuevas derechas lo que van a hacer finalmente es ir erosionando y eliminando los que eran los regímenes democráticos liberales y consolidando regímenes autoritarios en cada uno de los países de Europa o del resto incluso en América Latina. Ahí está el libro de Erich Hobsbawm, El corto siglo XX, el capítulo que se llama La caída del liberalismo. Él los tiene contabilizados, dice, bueno, en 1914 había 38 países con regímenes demoliberales y en el 42, 43 solamente quedaban 10. Y en Europa 4 o 5 solamente. Entonces, pero bueno, Mariátegui está viendo eso en 1925, cuando recién está produciéndose el ascenso de ese movimiento de derecha. Y hay una crítica ahí a lo que representaría la experiencia de Estados Unidos con el presidente Wilson y la Sociedad de Naciones, etc. Hay un tercer capítulo dedicado a la Revolución Rusa. Entonces no se puede entender esa escena contemporánea si no se sabe que existió la Revolución Rusa, Lenin, Lunacharsky, la Tercera Internacional. Y después entonces se introduce con la crisis de la socialdemocracia, de lo que había sido la Segunda Internacional, de los partidos socialistas que ahora están en polémica con la irrupción de los partidos comunistas, la revolución y la inteligencia, el papel que juegan los intelectuales, la cuestión en Oriente, ahí aparece el Islam, la cuestión turca, la India, y porque bueno, estaba también la lucha contra el colonialismo que aparecía. Y finalmente, semitismo y antisemitismo, un último capítulo. Pensemos que Hitler llega al poder en Alemania en 1933, pero ya Mariátegui considera que hay que dedicar un capítulo a reflexionar sobre esta cuestión en 1925. Así que ahí hay un libro que caracteriza esa coyuntura, escrito en la coyuntura y que tiene, bueno, la lucidez de llamar la atención sobre cuestiones muy importantes. Pero lo que más le va a interesar a Mariátegui es no solamente entender el marco internacional, sino analizar la realidad particular de América Latina y especialmente del Perú. Entonces, en esta experiencia
que él va a desarrollar del 23 al 28, por un lado, surge una revista que es como una referencia fundamental para analizar también la década, que en 1926 se llama Amauta, la revista que va a dirigir Mariátegui, y que él piensa la revista como un espacio de debates de ideas. O sea, en la revista no escriben los que piensan exactamente igual que él, sino que escriben los que tienen un pensamiento, por supuesto, ubicado a la izquierda, dentro de una línea progresista, etcétera, etcétera, pero la idea es que a través del debate se vaya depurando una perspectiva de análisis y de construcción política, pero no sobre, sobre una idea vanguardista, de decir, bueno, este es el programa y hay que seguir esta línea, sino que a la hora de abordar la cuestión indígena, uno va a encontrar artículos con posiciones disímiles. Pero la idea de Mariátegui es, bueno, que se vayan expresando las posiciones y que se vaya en este proceso decantando y consolidando una perspectiva. Ese camino, entonces, lo va a llevar a él a fundar en 1927 el Partido Socialista de Perú, en ruptura con lo que hasta ese momento era como un espacio común, que era el APRA, que había fundado Víctor Raúl Haya de la Torre. Entonces el APRA se había creado con la idea no de que sea un partido político peruano, sino que sea un movimiento latinoamericano. La sigla significa Asociación Popular Revolucionaria Americana. Originalmente Haya de la Torre lanza como un primer momento fundacional cuando está en México y le da a los estudiantes mexicanos las banderas de lo que serían la reforma universitaria peruana. Entonces está tomando como referencia la Revolución Mexicana, lo que representa esa ideología de nacionalismo, de antiimperialismo frente a Estados Unidos, de reforma agraria. Y finalmente, cuando él viaja a Europa, Haya de la Torre va a escribir un artículo que se llama ¿Qué es el APRA? Y que de alguna manera, entonces ahí ya pasa a constituirse en el documento programático sobre el cual después se va a ir dando todo el desarrollo del movimiento aprista. Mariátegui entonces en 1927 se separa de esta idea de construcción movimentista que tiene Haya de la Torre con el APRA y crea un partido específico que es el Partido Socialista. Esto ya va a dar lugar a una cuestión escabrosa y de mucha discusión, porque después del triunfo de la Revolución Rusa, Lenin crea en 1919 la Internacional Comunista. Y en 1920, en el segundo Congreso de la Internacional Comunista, justamente Lenin establece 21 condiciones para incorporarse a la Internacional. Y una de esas 21 condiciones es adoptar el nombre de Partido Comunista. Entonces, Mariátegui está creando un partido que adhiere a la Internacional, pero que no se llama Partido Comunista. Entonces, cuando en 1929 se hace el encuentro de partidos comunistas en Buenos Aires, Mariátegui no puede viajar por su estado de salud, vienen 2 delegados, y uno de los temas que Victorio Codovila plantea ahí es por qué se llaman Partido Socialista cuando se supone que tienen que llamarse Partido Comunista. ¿Qué de excepcional tiene Perú que no tiene el resto de América Latina para que ellos estén adoptando un nombre propio y distinto al que imponía ya como criterio la Internacional Comunista? Entonces Mariátegui en 1928 termina haciendo 2 cosas importantes. Una que venimos mencionando, que es publicar el libro de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Y la otra
es que colabora en la creación de la CGT y para orientar la actividad de la CGT colabora entonces y dirige un periódico que se llama Labor. O sea que además de la revista Amauta, además de tener una imprenta donde está publicando los libros, entre ellos los 7 ensayos, hay un nuevo emprendimiento que tiene que ver con debatir con las corrientes sindicales del momento para orientar la acción entonces de los trabajadores en función de lo que se consideraba en aquel momento todavía, ahí se está cerrando en 1928, el Frente Único como táctica para llevar adelante. Y los 7 ensayos entonces de interpretación de la realidad peruana constituyen una obra que algunos, bueno, la han llamado como a Mariátegui el primer marxista latinoamericano. No porque antes no se conociera la obra de Marx. De hecho, el primer traductor del tomo 1 del Capital al español fue Juan B. Justo en el siglo XIX. Pero lo que aparecería con los 7 ensayos es por primera vez una obra de análisis completo y profundo sobre una situación particular como era la situación de Perú. Y entonces él estructura el libro en 7 ensayos de interpretación. Cuando en el Congreso de Buenos Aires le dan el libro a Codovila, hay una famosa ahí anécdota que dice Codovila, ¿por qué se abre? Dice, los marxistas no ensayan, los marxistas aciertan, porque se supone que el marxismo tenía que ser una ciencia exacta, positiva, etcétera. Entonces, bueno, el texto está escrito en un estilo ensayista, pero con una profundidad y una visión donde Mariátegui va ahí a destacar un conjunto de interpretaciones sobre cada uno de los temas que son muy, muy originales y valiosos. El primero de todos, como él, bueno, se está posicionando abiertamente desde qué lugar habla y opina, se llama esquema de la evolución económica. Entonces, ese primer ensayo va a trazar qué pasó con la economía de Perú desde la etapa precolombina, durante la etapa de los incas, hasta los años 20, que es cuando a él le toca vivir y escribir el texto. Entonces tiene una lectura muy original de cómo analizar esa evolución económica que se fue dando a lo largo del tiempo. Y digo que era muy original para 1928 y no deja de ser importante incluso para el siglo XXI, porque de alguna manera lo que está operando en Mariátegui es esta idea de que en Perú no podemos reducir la evolución social a una sucesión esquemática de modo de producción. Pensemos que después, más tarde, en 1936, aparece un texto de Stalin, La historia del PECUS, donde él sistematiza como que había 5 modos de producción que se iban dando a lo largo del tiempo y uno iba reemplazando al otro. Acá Mariátegui lo que va a mostrar es cómo en el Perú contemporáneo están conviviendo distintas formas en distintos espacios, por supuesto, pero a veces interactuando desde formas como el aliu, de esta tradición comunitaria que tenían los campesinos en la etapa precolombina, pasando por toda esa etapa colonial, donde el latifundio se convierte en la principal forma dominante de ocupación del territorio, y ahí se va a referir a dos figuras, a dos situaciones clave. Una, la existencia del gamonal y del gamonalismo,
Es decir, este predominio de los grandes latifundistas, y por el otro lado la servidumbre, la forma de explotación campesina, que va a tener sus particularidades y supervivencia en el tiempo, hasta incluso varias décadas entrado el siglo XX. Entonces, lo que va a hacer Mariátegui es tratar de entender cómo efectivamente operaba la situación de la estructura económica en los distintos momentos en Perú, y aborda la cuestión de la república, cómo la independencia, lejos de romper con ese pasado que él llama feudal, tiene una continuidad en ese siglo XIX. Entonces hay una eh, debilidad de la burguesía peruana para efectuar una revolución que concluya con esta herencia colonial y instaure un sistema efectivamente capitalista desarrollado como el que tenía Estados Unidos, por ejemplo. Entonces va a analizar qué papel juega el guano a mediados del siglo XIX. Perú va a vivir un auge exportador de excremento de aves, que se usaba para fertilizar los campos europeos. Entonces, bueno, era un recurso que con una pala y una bolsa permitía extraer ese guano y exportarlo. Pero al mismo tiempo, ese recurso exportador no era volcado para un proceso de industrialización o desarrollo integral del Perú, sino que era para beneficio de un sector oligárquico que después al mismo tiempo, con el fin de ese auge del guano, por la aparición de otros fertilizantes químicos, etcétera, etcétera, terminan engarzando a Perú con una enorme deuda externa, y el mecanismo de la deuda vuelve a ser reiterativo eh, a lo largo, bueno, hasta la actualidad podríamos decir, al menos en la Argentina no hay duda de eso, pero que ahí ya aparece claramente, por ejemplo, asociado a esta cuestión del guano que él analiza y del salitre, que en gran parte se pierde producto de la guerra del Pacífico. Y bueno, así podríamos seguir por cada uno de los capítulos. Eh, yo me había propuesto ser breve y veo que no lo estoy siendo, pero importante subrayar esta idea del libro de los 7 ensayos. Lo que hace Mariátegui es pensar la realidad peruana como una totalidad. George Lukács decía que lo que es específico del marxismo no es pensar en el factor económico, sino pensar a la sociedad como una totalidad, donde, por supuesto, si no entendemos lo económico, por eso es el ensayo número 1, no vamos a entender la literatura, pero hay que entender la literatura para entender también esa sociedad. El último capítulo está dedicado a la literatura, pero el primero es la cuestión económica, se aborda el problema del indio, y entonces Mariátegui está planteando la cuestión del indio en términos distintos a como se lo había tratado tradicionalmente. Habitualmente el problema del indio aparecía asociado a una cuestión de falta de educación, que había que tener una política altruista, de paternalismo de los sectores blancos criollos hacia los indígenas, y él está planteando que, bueno, lo que es central es que la dominación sobre el indio pasa por el control de la tierra, y que si no se rediscute y redistribuye ese elemento, bueno, por más que uno quiera crear una escuela, el gamonal, que es el dueño de la hacienda, va a impedir de que esa escuela tenga algún efecto positivo y transformador. Entonces, bueno, va construyendo una redefinición del problema indígena, donde los indígenas tienen que ser los protagonistas de la transformación y no este paternalismo blanco que a veces se atribuye, ¿no es cierto?, ciertos gestos así de colaboración con ellos. Capítulo central, la cuestión de la tierra, y después un ensayo que yo siempre
insisto mucho a mis alumnos de historia americana que no pueden dejar de leer, que es sobre la cuestión religiosa. Porque para Mariátegui es tan importante entender qué está pasando con esta imposibilidad del desarrollo del capitalismo pleno en función de lo que está pasando en el plano económico y de la tecnología, pero también qué está pasando en el plano de las ideas y de la religión. Entonces él analiza que en aquellos lugares donde existió la reforma protestante, como en Gran Bretaña o en Estados Unidos, la revolución industrial y el desarrollo del capitalismo encontraron entonces una, si vamos a un lenguaje clásico, una superestructura que facilitaba y posibilitaba todo un avance en esa dirección. En cambio, esta herencia feudal de la contrarreforma, de la Iglesia Católica jugando entonces un papel de perseguir a la ciencia y de, bueno, bloquear toda una serie de transformaciones que tendrían que ir asociadas al desarrollo del capitalismo, él lo ve como un obstáculo, pero al mismo tiempo, en su experiencia europea, como había dicho Ana María al principio, uno de los autores que él rescata es a Sorel, y el papel del mito como la posibilidad de elemento movilizador de esas masas. Y en el caso de Perú, entonces, para resumir esta cuestión, lo que está pensando Mariátegui, y por eso hay polémica con otros autores contemporáneos, es que es posible una revolución que asuma una perspectiva socialista. Y es posible porque esa revolución entonces hay que pensarla de una manera distinta a como se había pensado en el Manifiesto Comunista en 1848, donde el sujeto revolucionario era la clase obrera de Manchester, porque de hecho en Perú las 4/5 partes de la población son indígenas y son campesinos. Entonces, para Mariátegui dice, si el socialismo va a existir, tiene que existir asociado a la cuestión indígena-campesina. Y donde él ve entonces un elemento potencial para pensar en esa revolución futura, es en esta tradición del aliu, del trabajo colectivo, de la experiencia entonces de ese campesinado que a veces ha sido expropiado, pero que guarda en su memoria la tradición, bueno, él incluso de manera polémica ha hablado del imperio socialista incaico. Entonces está pensando de que hubo en el pasado condiciones que pueden ser recuperadas en ese presente para pensar una revolución en una perspectiva socialista con ese anclaje en el papel fundamental que no puede excluir a la cuestión indígena. Si nosotros lo pensamos en paralelo con la tradición en la Argentina del Partido Socialista, donde las ideas liberales, positivistas, muchas veces justificaban la conquista del desierto, el exterminio del indígena, esto aparece como un discurso en las antípodas de esas posiciones y ven en lo que acá se consideraba como un sujeto bárbaro, atrasado, allá Mariátegui lo está viendo en términos de un sujeto movilizador de todo esto. Pero bueno, su obra se va a publicar y se va a conocer, pero cuando muere Mariátegui, muy perseguido por el gobierno peruano, y terminamos con esto, pensaba venir a vivirse a la Argentina. Sur Solar, el pintor, había organizado todo, pero bueno, no hubo posibilidad de que terminara de enfrentar ese viaje. Y muerto Mariátegui, la familia después publicó las obras completas de Mariátegui, donde se recopilaron y aparecieron textos inéditos de él para analizar toda esta cuestión. Yo les dejo
una última recomendación, entonces, diría que si hay que leer algo, hay que leer La escena contemporánea, hay que leer los 7 ensayos, pero hay un libro de él que se llama El alma matinal, que lo El había alma, dejado el alma. matinal, matinal, eh, que es un libro que él había dejado organizado, pero murió y no se publicó hasta 1950. Él recupera, ahí hay un texto sobre el mito de Sorel, pero hay un texto que a mí me sigue pareciendo así deslumbrante, que se llama Esquema de una explicación de Chaplin, porque es un análisis de la película La Quimera del Oro, una película que Chaplin hizo en 1925, y el análisis es brillante porque en 3 páginas hace una anatomía de las características del personaje. Como siempre, Mariátegui se hace las preguntas sustanciales, entonces él se pregunta qué relación existe entre el oro y el capitalismo y qué relación existe entre el oro y el precapitalismo, pensando que él está en Perú, que es un país donde el oro fue esencial para la conquista y, y explotación del Perú. Eh, y en el último párrafo de 1925, entonces está diciendo que textualmente dice, pero Estados Unidos no se ha asimilado espiritualmente a Chaplin, que es sindicado de bolchevique, ¿m? Y pensemos que en 1952 Chaplin es expulsado de Estados Unidos acusado de ser bolchevique. ¿M? Pero todo ese vínculo que él dice es incompatible entre Estados Unidos y Chaplin, lo está planteando en 1925, antes de El Gran Dictador, de Tiempos Modernos, bueno, y de tantísimas películas importantes que él había hecho sobre esa cuestión. En 3 páginas, brillante Mariátegui entonces, a la hora de entender lo que representaba el cine de Chaplin y lo que representaba en este caso el oro en función del desarrollo del capitalismo. Eh, entonces, bueno, es un autor que uno agarre lo que agarre, se va a encontrar con un pensador muy profundo, que ve la realidad como una totalidad y entonces nunca cae en ese mecanicismo o reduccionismo de decir, bueno, este factor económico mecánicamente te lleva a esto, ¿no? Sino que está comprendiendo la trama de la construcción de subjetividades y Chaplin sería un buen ejemplo de cómo él está entendiendo eso. Pero pido disculpas que me estoy extendiendo mucho y yo me detengo acá y ustedes me dicen No. qué hace falta que pasemos en limpio o no. Muchísimas gracias, Gustavo. Realmente diste un panorama de la obra de Mariátegui que creo que a todos nos aportó muchísimo. Vamos a abrir un poco el debate, las preguntas. Realmente, muchas gracias. Yo, desde chiquita, fui admiradora de Mariátegui y creo que en algún lugar, con esa visión abierta, totalmente heterodoxa, ¿no? Nunca cae en un marxismo ortodoxo y economicista y reduccionista, como vos decías, ¿no? Y además me hace pensar mucho, por un lado, retomando a Europa, vaya, a todo el movimiento de Proudhon, ¿no? De toda la parte de las comunas y todos los movimientos libertarios, digamos, ¿no? Como tú decías, él estuvo cerca de todo lo que fueron los anarcosindicalistas peruanos, ¿no? Y eso me parece que es muy importante por un lado. Pero no, y en otro lado me hace acordar a las ideas fuertes de José Gervasio Artigas, ¿no? De la tierra,
Ujú. justamente de la reforma agraria, de la unidad de una parte de América, ¿no? De las provincias unidas del Río de la Plata. Y por otra parte cuando Artigas habla y se reúne con los negros y los indios, ¿no? Y justamente cuando vos decías, Mariátegui quiere irse a Argentina, bueno, Artigas se fue al Paraguay, ¿no? Entonces ahí hay un paralelismo, ¿no? que me parece muy importante. Yo no quiero hablar mucho más, sí decir algo, que en esta presentación que tú nos diste, tiene mucho que ver con la sociología clínica, ¿no? Porque él une lo simbólico y lo mítico, ¿no? Y el sujeto y el arte con la macropolítica, digamos, ¿no? Y esto es un poco lo que nosotros tratamos, ¿no? De volver a la vida cotidiana la política, ¿no? Y bueno, y eso, ¿no? Yo no quiero tomar más tiempo, pero me parece importante hoy por hoy romper los esquematismos, ¿no? Y los maniqueísmos muchas veces ideologizados que tenemos todos. Y creo que Mariátegui ayuda mucho a eso. Realmente. Muchas gracias. Y bueno, vamos a dar la palabra a Emiliano y a Romina. Sí. Ya, parto entonces. Bueno, a sumarme a las gracias de la exposición. Yo debo reconocer y ser súper sincera que soy una completa ignorante del autor, de su historia. Así que desde ahí como me abriste una ventanita a conocer más de nuestros intelectuales latinoamericanos. Entonces, tengo básicamente dos preguntas que pueden ser muy absurdas, pero la enmarco en este marco de ignorancia. Es como, ¿qué es lo que te hace a ti estudiar este autor? ¿Por qué hoy, en el presente, lo estudias, te has vuelto un experto en el tema? Y lo segundo es como, ¿cuáles son las luces que tú sientes que nos podría dar el autor dado el contexto latinoamericano que tenemos? Como con neoliberalismos y con sujetos neoliberales que tienen otras características, ¿no? Que como que van un poco más allá de esta transición que tú mencionas en la exposición. Eso. No sé si había otra pregunta más o vamos contestando así. Como tú quieras, Gustavo, como te sea más fácil. No, porque ahí Julio había levantado la mano, ¿o no? Julio, No, Emiliano. Emiliano es. Tranquilo, o sea, Emiliano, no, como quieras vos, como, Gustavo. claro, aparte para no como No. mezclar todo y después que Sí, tengas una chorrera de cosas que me responder, creo que parece que sería sí, más anda fácil. contestando Perfecto, perfecto. Bueno, yo cuando era estudiante de historia, allá por los 80, justamente en aquella época no existía internet, Google, todo, y había como un rumor de que en la biblioteca de historia, en el 82 todavía estaba la dictadura militar, y decían que estaba el libro de Mariátegui de los 7 ensayos. Y como tenía ese nombre, se ve que nadie advirtió de que era un libro que había que censurar ahí. eh, entonces era, bueno, toda una cuestión de llegar hasta ese libro y tener acceso a él. Y justo cuando viene la democracia, el profesor Falcón había traducido un artículo de Robert Paris, eh, que era un, un profesor allá de la Universidad de París, que había trabajado mucho Mariátegui, y entonces en ese artículo aparecía este debate sobre, bueno, si el marxismo tenía que ser trasladado con sus categorías así de forma mecánica a la realidad latinoamericana, o si lo que había que hacer era pensar esta complejidad y generar entonces una nueva interpretación en función de las particularidades que tenía la realidad. Y entonces, bueno, ahí como que ya arranqué siendo estudiante
en ir haciendo un seguimiento sobre la obra de Mariátegui. Y tuve la posibilidad de, cuando estuve en Perú, que me invitaron ahora, lo que fue la casa de Mariátegui es la casa museo. Y ahí estaba el Rincón Rojo. Yo estuve, Sí, impresionante. efectivamente, y bueno, y justo me sumé ahí a dar una charla y fue un intercambio así, en ese contexto, que era el lugar donde estaba Mariátegui reuniéndose habitualmente para estas cuestiones. Ahora, si yo, como se darán cuenta, vengo de la historia, y he leído algunas cosas de sociología clínica, pero muy pocas. Entonces, mi sesgo viene por ese lado. A mí siempre lo que me parece muy rescatable de Mariátegui es cómo él está pensando esta dimensión cultural que tienen los procesos sociales. Entonces, él trata de entender no solamente cuando habla de una burguesía débil en Perú, bueno, cuál es el origen de esa debilidad, pero cómo eso se está traduciendo entonces a la hora de actuar su proyecto político, ideológico, y cuáles son las referencias concretas que tiene todo eso. Y eso lo va haciendo permanentemente. Hay un ensayo que está dedicado al tema de la educación. Y si uno en ese ensayo aparece la reforma universitaria. Entonces, uno, si quiere enterarse cómo fue la reforma universitaria en la Argentina, tiene que leer ese fragmento del ensayo de Mariátegui, porque va describiendo, con esa capacidad que tiene como adquirida por el periodismo, entonces de una manera muy ágil, pero con muchas imágenes, cómo en el despliegue de lo que fue el movimiento de la reforma universitaria, se iban dando las distintas contradicciones en cada uno de los momentos, qué grupos se imponen, qué grupos son derrotados. Eh, entonces, es un analista que siempre las ideas tienen encarnadura y anclajes sociales. No estudia una cosa escindida de la otra, y está viendo permanentemente esa dialéctica entre las transformaciones que va dando el capitalismo a escala internacional, pero también cómo eso está operando en el campo de Perú. Entonces a mí me parece que eh, sobre todo estos temas de los que él va llamando la atención, hay como una forma de hacer y de interpretar esa realidad que es muy valiosa por romper esos esquemas tradicionales. Yo soy fanático de Chaplin y todavía no he localizado, a lo mejor hay una película de Chaplin que se llama Armas al Hombro, donde la filma en 1918 y es un retrato de la Primera Guerra Mundial. Y ahí entonces hay dos escenas que me parece les va a fascinar a ustedes que trabajan desde la sociología clínica. Una es que en esa película se aborda algo que habitualmente no se aborda en el cine sobre las guerras mundiales, pero que es el tema de la violación a la mujer. Rita Segato, bueno, tiene capítulos escritos sobre eso, etcétera, etcétera, pero en esa película de Chaplin, que puede aparecer como una película risueña, etcétera, etcétera, aparece como un tema importante dentro de la película. Y el otro tema es que hay en una parte que Chaplin como soldado se transforma en un Cristo doliente. Entonces, la cuestión de la religión, aparece María Magdalena, está construida de una manera muy inteligente, pero que en última instancia lo que está haciendo Chaplin es conectar con ese imaginario que tenía mucho de cristianismo, pensando en un público como el estadounidense, y que entonces está traduciendo una crítica a la guerra a partir
de este juego entre la cuestión, lo que puede movilizar la religión y la acción concreta de esos hombres en esa coyuntura. Entonces él permanentemente se situaría lejos de la tesis de que la religión uno la puede reducir a decir es el opio de los pueblos, y que por lo tanto de lo que se trata es de ser ateos. Bueno, en una época existía una materia que se llamaba, Lunácharsky creó la Liga de los Ateos Revolucionarios, y para ser maestro había que ser ateo. Entonces Mariátegui considera de que la religión es una dimensión que no puede ser suprimida con la ilusión positivista de que la ciencia va a reemplazar todo, va a dar todas las respuestas, etcétera, etcétera. Entonces que hay que problematizar sobre esa cuestión. Así que bueno, ahí tenemos toda una cantera, me parece, de temáticas para aproximarse y profundizar, conjugando los campos de Mariátegui y la sociología clínica. Genial. Emiliano. Bueno, Emi, para empezar, una gratitud enorme, gracias por toda esta genial disertación. Me parece, yo también desde la ignorancia realmente del personaje histórico y de su pensamiento, recién me tomó primer contacto cuando Julio decide traerlo al grupo de epistemología como un personaje con mucha capacidad a la hora del análisis crítico de la realidad y también como elementos contundentes para el análisis de la sociología clínica. De hecho, estaba pensando, mientras venías diciendo, ¿no?, la trayectoria del personaje, justamente de Mariátegui, que incluso hasta se podría decir que empleaste una de nuestras técnicas, ¿no?, en sociología clínica, que es la trayectoria social, ¿no? Porque realmente se puede rastrear, ¿no?, a Mariátegui como personaje histórico, ¿no?, como intelectual, como personaje anclado a su historia, a sus instituciones, a su familia, ¿no?, y a los grandes relatos que como que lo fueron construyendo, interpelando, y tratando como de construir, posicionarse, moverse, para criticar, volver, reestructurar, ¿no? Hacer como esos grandes corrimientos y críticas a su propia óptica, ¿no?, del mundo y del proceso histórico, además. Y cómo el cambio de hábitat, ¿no?, de una Latinoamérica, ¿no?, y su pensamiento situado acá, a Europa y las condiciones europeas en ese momento, y después el regresar, ¿no?, con ideas y posicionamientos que también lo nutren para poder como hacer esa dialéctica que nombrabas, realmente deja un claro pasaje, ¿no?, hacia la construcción de ese individuo, esa subjetivación particular que es Mariátegui como pensamiento, como persona. Incluso hasta su formación, ¿no?, en periodismo. Tiene esa impronta que no es menor porque te hace disfrutar de un libro, ¿no? O de camuflar la obra de un libro, ¿no?, el título del libro de un movimiento dictatorial que podría haberlo rápidamente censurado, ¿no? Es como, son pormenores que dejan una huella importante. Por mi parte, la pregunta, ¿no?, quizás sería, como persona que ha dedicado mucho de su vida a este autor, ¿qué tendría este autor, ¿no?, el ejercicio de pensar, qué tendría este autor que decir de los tiempos hipermodernos, ¿no? Esa Ajá. sería mi pregunta, o sea, de la contemporaneidad, ¿no?, de los procesos sociopolíticos actuales, ya que tuvo una muy buen ojo para la crítica. Comparto también lo que decías de Chaplin, ¿no? Si bien soy más fan del Chaplin el posterior, el de tiempos modernos, y el más sociohistórico, digamos, en términos quizás hasta antropológicos, ¿qué tendría Mariátegui si pudiese decir algo, ¿no? ¿Qué tendría para aportar de estos tiempos? Eso, gracias.
No, gracias a vos, Emiliano. Eh, Ahí la verdad que no me animo a construir una hipótesis sobre qué opinaría Mariátegui. Pero sin duda, eh, me parece que, eh, creo que en algún momento lo dije al pasar, Mariátegui como que siempre se está planteando las preguntas sustanciales, para entender la clave del momento que se está viviendo, del tiempo histórico presente. Eh, entonces, sin duda, nosotros en América Latina no podemos entender nuestro presente si no recuperamos, esta cuestión de la dimensión de que tuvo, el llamado, entre comillas, problema indígena. Eh, Ahora, bueno, acá en la Argentina, por ejemplo, están apareciendo trabajos que vuelven a revalorizar el tema de la negritud y qué pasó con los esclavos, porque se construyó un mito desde el Estado-Nación de que en 1813, con la ley de libertad de vientre, bueno, se terminó la esclavitud. Y nosotros no solamente, la esclavitud fue legal hasta 1853, sino que nuestra Constitución Nacional, en el artículo 15 hasta el día de hoy, conserva un pasaje donde dice que se va a pagar una indemnización a los dueños de los esclavos porque se quedaron sin esclavos. O sea que, tenemos un culto, eh, ahí que estuvo siempre presente, pero que estaba invisibilizado. Entonces me parece que, lo valioso de Mariátegui es que él busca entender la realidad peruana, la realidad latinoamericana, sin descuidar cuáles son las transformaciones materiales de esa sociedad. Entonces está pensando, bueno, qué gravitación tiene la Tierra, pero qué gravitación tiene la llegada del capital extranjero. El peso que tiene Gran Bretaña en el siglo XIX, pero el peso que va a tener Estados Unidos en el siglo XX, con sus inversiones en minería y en la modernización del aparato productivo en Perú. Entonces, me parece que ahí, lo que él estaría pensando, llevándolo al presente, es tratar, bueno, en función de la realidad que hoy impone este capitalismo globalizado, eh, ¿qué pasa con estas transformaciones económicas? ¿Mm? Que tienen la particularidad de tener las características, del neoliberalismo, bueno, y todo ahí habría que entrar en detalle sobre, la disputa que hoy se da, a su vez, ahora hay un protagonismo de China, eh, que por supuesto no existía en aquel momento. Entonces habría que tomar nota como de todas estas transformaciones, pero al mismo tiempo sin descuidar, no sé, supongo que Mariátegui estaría atento a las redes sociales, ¿eh? Y cómo eso construye Sin una... duda. Ahora este neofascismo al que estamos asistiendo, bueno, tiene mucho que ver con esa exacerbación de determinadas identidades que se reafirman con un discurso único que se repite, a través de la construcción de circuitos, y, y que eso, bueno, no era una realidad en los años 20, pero que Ujú. ahora vuelve a reaparecer como una, singularidad de estos tiempos. Eh, entonces, bueno, yo, atrevidamente diría que por ahí algo andaría el pensamiento de Mariátegui, pero lo más importante, o una cosa no menos trascendente me parece en él, es que siempre, entendió que el capitalismo no puede resolver los problemas de la humanidad. Entonces, ahora, estamos asistiendo a los estertores de una nueva guerra mundial y, y bueno, y si seguimos en esta lógica, eh, el pobre Papa todos los días está diciendo estamos en la tercera guerra mundial y bueno, eh,
esto está inscripto en la propia lógica del capital y sus disputas interimperialistas. Entonces, la idea de Mariátegui es que ahora seguro que él revalorizaría mucho, incluso aparece en los 7 ensayos, el tema del ambiente, cómo la conquista destruyó, redujo a la población indígena de millones de pueblos originarios habitando el territorio de Perú, y la llegada del conquistador implicó un genocidio, pero un genocidio a su vez asociado a la destrucción de los recursos naturales. Entonces, bueno, en agenda me parece que hay temas actuales que están sin duda vinculados a lo que él pensó en su momento. Sí, Georgina y después Alicia. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Gustavo, por la presentación, muy interesante. Y el panorama que yo pienso un poquito que nos presentas, yo estaba pensando que no sé cómo tú lo veas desde el enfoque de la historia, ¿qué relación? O sea, yo creo que en la historia latinoamericana hay un tema pendiente que ahorita está emergiendo con mucha fuerza, que es el asunto de lo sagrado, que yo creo que ha estado como en la historia del pensamiento latinoamericano, como tratando de jalar un hilo, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, con el asunto de la epistemología del sur, que por ejemplo retoma la epistemología sentipensante y hace un puente con el asunto de qué tanto incluso el lazo que se construye comunitariamente desde lo mítico, desde lo sagrado, construye comunidad, pero también construye economía, ¿no? Y genera otros puntales de pensamiento fuera de la racionalidad occidental, pero que han estado ahí siempre y que también ahorita están apuntalando, digamos, cómo las economías del sur, no solamente las latinoamericanas, sino las otras economías del sur, o los sures dentro del norte, han enlazado, por ejemplo, la capacidad de sobrevivencia en contextos tan avasalladores como fue la crisis del proyecto neoliberal, y han sobrevivido gracias a este pensamiento sagrado que no es el de Occidente, ¿no? O sea, a lo mejor con la colonia hubo una hibridación un poco del asunto de lo sagrado con el cristianismo, etcétera, pero que el pensamiento latinoamericano tiene por ahí un hilo latente que ha estado tratando de emerger y que ahora se enlaza con muchos enclaves ahí porque ha dado cuenta de cómo ha sobrevivido, ha permitido la sobrevivencia de muchas comunidades ancestrales, incluso en etapas críticas, ¿no? Eso es por un lado, o sea, por un lado este asunto creo que en el pensamiento latinoamericano hay muchos momentos en que emerge la fuerza de esta idea y como que, digamos, está como en latencia, ¿no? Y a lo mejor Mariátegui también lo capta con mucha fuerza, ¿no? Y en la segunda pregunta que te quería hacer, o el segundo comentario, no sé cómo lo ves tú, es que en este proceso yo en general sí creo que el pensamiento desde la sociología latinoamericana, por ejemplo, ha intentado, o sea, digamos, el pensamiento crítico que sí ligado al marxismo, pero que tiene una característica muy específica en América Latina, ha intentado hacer un enlace entre la cotidianidad y el nivel macro, o sea, como que siempre está como en esa latencia, ¿no? Incluso Max Weber, en Economía y Sociedad, también hace justo pues hay muchos intentos desde la sociología por ahí, ¿no? En este salto entre la vida cotidiana
incluso escuelas, ¿no? En la vida cotidiana y el nivel estructural. Pero en el pensamiento propiamente de la sociología latinoamericana, digamos que todas las metodologías de carácter comprensivo, ¿no? Que están muy ancladas, por ejemplo, en la historia, por ejemplo, las historias de vida o la microhistoria y esta parte, ¿no? Yo creo que en la sociología latinoamericana, y no sé si pienso que también en la historia, pero vista desde América Latina, ¿no? Como que ha faltado la sistematicidad, o a lo mejor no le han llamado de alguna manera, ¿no? Que sí hace bien, o sea, que digamos, sí apuntala muy bien la sociología clínica, ¿no? De hacer esta transición entre el nivel macro y el nivel micro, que creo que ahí, digamos, está el puenteo entre la sociología latinoamericana y latinoamericana, o sea, propiamente el arraigo latinoamericano con la sociología clínica. No sé si me expliqué. Sí, sí. Georgina, respecto de lo sagrado lo explicaste mejor vos que yo, así que de eso no voy a contar nada, porque efectivamente, como decía, en ese ensayo, por ejemplo, que Mariátegui toma la cuestión religiosa, digamos, por ahí está pasando el hilo del rescate de esta memoria histórica de larga duración que tendrían los indígenas en esa experiencia de Perú. También, por supuesto, él toma nota que estas cosas se van confrontando con otras iniciativas. En los años 20 también están las iglesias protestantes que vienen desde Estados Unidos para también influir dentro del campo peruano. Entonces, bueno, él va tomando nota de todo, pero efectivamente para él es fundamental ese rescate del papel del mito, que esto era toda una herejía para ese marxismo positivista que era la línea así dominante y excluyente en los años 20. Nosotros en la historia el problema que hemos tenido en los últimos años es que los historiadores se han vuelto, acá en la Argentina al menos, se han vuelto muy empiristas y, y que se han abandonado temas sustanciales y debates así que son necesarios. Y entonces esta preocupación entre lo macro y lo micro, hubo un momento, bueno, que era todo un culto a lo micro y no existía la totalidad, una idea muy posmoderna, ¿no? De fragmentación total y bueno, te diría que ese discurso, lamentablemente, tuvo su arraigo en una parte importante de nuestro gremio de historiadores. Pero por suerte, bueno, hay otros intelectuales. Enrique Dussel, por ejemplo, estuvo hace un tiempito acá en Rosario y ayudó a sacudir el avispero, justamente derribando esta cuestión, ¿no? De esa separación absoluta entre marxismo y recuperar el pensamiento de lo sagrado, el papel del mito y cómo todo eso operó concretamente en los sujetos históricos para generar respuestas que fueron muy específicas. Ahí Mariátegui, un tema que él abordó fue el tema de la guerra cristera en la Revolución Mexicana, que fue una guerra que se dio entre 1926 y 1929, en donde la Iglesia Católica puso en pie un ejército para enfrentar al gobierno mexicano y no cumplir con la Constitución de 1917. Entonces, bueno, él siempre subraya esto de que hay que distinguir entre la Iglesia y la religión. De hecho, para él el socialismo es una religión. Entonces, en la obra de él, digamos, según donde uno vaya poniendo la lupa,
van apareciendo muchos hilos en los cuales vincular esto entre lo macro y lo micro. Cómo está operando en esa guerra cristera la creencia religiosa del campesino, el papel entonces de la estructura institucional, los ejércitos a su vez que le están disputando ese lugar a la iglesia. Pero bueno, me quedo con las notas de lo que vos planteabas sobre lo sagrado porque me pareció claro e ilustrativo. Gracias. Te estamos invitando ya, Gustavo, acá. Bueno, Cris, hablo. Romina, Julio, Emiliano, Ana Correa, Gino, todos ya te estamos invitando a formar parte de lo macro, lo micro, lo psicosimbólico, lo sociohistórico, la historia macro, la historicidad. Ya estás formando parte de la sociología clínica. Alicia. Quiero decir una cosita. Bueno, primero, gracias, Gustavo. Siempre sabés que es un placer escucharte. Y yo, mientras hablaba Emiliano, recordaba, no sé si vos lo recordás, antes de la pandemia nos reunimos a tomar un cafecito frente al Instituto Superior de Profesorado de Olga Cossettini, y estuvimos hablando sobre historias de vida. Y habíamos hablado de que vos un poco cuentes la historia de vida de Simón Bolívar. ¿Te acordás? Estábamos tomando un cafecito ahí en el barcito de enfrente del profesorado. Que nos parecía que era una historia de vida muy rica, que en lo que es el laboratorio y toda Latinoamérica nos podía servir mucho. Justo había salido la película, esto antes de la pandemia, todo esto. Pero bueno, Gustavo está siempre hiper ocupado y nos dicen, bueno, después lo vemos, después vino la pandemia, y nosotros siempre quisimos relacionarlo con la historia. Por eso me acordé cuando Emiliano dijo que todo esto que hoy nos brindó sobre Mariátegui y Gustavo tenía mucho que ver con las historias de vida, con la sociología clínica. Bueno, nosotros en un momento, Gustavo tiene tiempo a hacer la historia de vida de Simón Bolívar o de alguna otra personalidad que haya influenciado mucho en toda Latinoamérica. Eso yo me tomo el atrevimiento de invitarte a que cuando vos quieras poder trabajar con todo el grupo también de historias de vida sobre alguno de estos personas que hicieron a todo lo que es América Latina. Me acuerdo, Alicia, porque en aquel momento estaba muy de moda la serie de Netflix sobre Bolívar. Y entonces, claro, bueno, era por eso, ¿te acordás? Cuando la gente se entera que uno es de historia, te dice, la serie dice la verdad, o... como los médicos. Sí. Pero sí, desde ya que bueno, no hay podría problema. ser otra personalidad, pero que sea significativo para contar una historia de vida que haga a la unidad latinoamericana, y ya que estamos, somos todos de distintos países, sería interesante, me parece. Pero bueno, tiro esa idea y te agradezco muchísimo que hoy nos hayas dado tu tiempo. Yo voy a decir algo, Alicia, genial tu idea. En uno de los libros de Vincent de Bolejac, Las fuentes de la vergüenza, él toma a 3 intelectuales, por supuesto franceses, uno de ellos no, pero Freud, Sartre, Jean-Paul Sartre y Camus, y hace un análisis. Yo pienso, Alicia, qué maravilla sería
trabajar la historia de Bolívar. Mira, esto fue hace más la historia de 3 de años, Artigas, Gustavo, más o menos, ¿no? Más de 3 sería años. genial, sería genial. Te invitamos, Julio, a participar ahí, ¿eh? Vamos, vamos arriba. Dale. Mirá a nivel que te puso Ana, ¿eh? Sartre, Freud, Camus, y Gustavo de Gara, eso es lo que hizo eso es lo que hizo Benzán, ¿no? En su libro Fuente de la Vergüenza. Pero nosotros tenemos tanto. Sí, sí, lo tenemos. Bueno, Julio, yo les cuento, compañeros y compañeras y compañeros, que son las 8:15. Capaz que si alguien más, después de Julio, quiere hablar, dígalo ahora o calle para siempre. Oye, yo quiero agradecer, simplemente ha estado buenísimo. Tuve que parar un poquito cuando fui a buscar a mi hijo, pero ha estado excelente. Yo estudié en Mariátegui en la universidad, cuando nos venía la cosa indigenista y todo, y nos lo daban los compañeros del Instituto del ICAL, que es el Instituto de los Comunistas, y era súper interesante, pero se me había olvidado, me lo refrescaste, y veo la vigencia de las ideas, ¿no? Y que bueno, estamos derrotados ahora en Chile, pero nos volveremos a parar como siempre, ¿no? Esa es mi sensación. ¿Cuántas veces se han caído? ¿Cuántas veces no hemos parado? Ahí estamos. ¿Cuántas veces? Así que nada, muchas gracias. No, al contrario. Gracias ahí por estar atenta, aún con estas tareas familiares con las cuales hay que cumplir también, sin duda. Y aquí está mi hijo diciendo, qué profundas reflexiones. Julio. Simplemente, Gustavo, yo te quería agradecer enormemente tu generosidad y haber dedicado todo este tiempo, digamos, porque sabemos perfectamente que venías de una reunión de la CONAU que no te dejan ganas ni siquiera de nada, y después retomar esto realmente con la claridad y sobre todo con la contextualización que fuiste haciendo, que me pareció personalmente brillante. Esto es un gran aporte que vos hiciste, sobre todo al Nodo Sur, porque justamente en alguna medida estamos teniendo una mirada mariateguista, es decir, no todo lo que viene de allá de París lo tenemos que traspolar a nuestra realidad, sino que realmente es algo que nos lleva a poner una lupa propia, y en ese sentido es un poco la idea del Nodo Sur en lo que hace a la sociología clínica. No, te quería agradecer. Me acordaba lo de Venezuela y yo me acuerdo de tu anécdota cuando diste la charla allá en Venezuela, que pudiste sobrevivir. Me gustaría que cuentes eso. Cuando dijiste algo sobre Bolívar, que era esclavista, no me acuerdo el término, y que casi ahí pudiste sobrevivir y volver a la Argentina. No, lo que pasa es que no había sido yo el que había dicho, yo estuve ahí justo de testigo, porque en el mes de julio es justo el nacimiento de Bolívar, entonces había un acto en Caracas y en la casa de Bolívar, y hablaba un descendiente de Bolívar, y dijo que, bueno, la familia Bolívar eran mantuanos, que el nombre mantuano es el nombre de los gran cacao, de los plantadores de cacao que eran esclavistas. Entonces ahí el público interpretó de que se estaba refiriendo a Bolívar como un esclavista, lo cual era cierto, porque Bolívar no se opuso a la esclavitud hasta 1815. Pero bueno, el pobre hombre no pudo terminar el discurso porque ahí tuvo que intervenir la policía, pero no fui yo el orador en esa ocasión. Estuve ahí de testigo justo cuando lo querían linchar, pero es muy interesante justamente porque Bolívar tiene que hacer todo digamos, un replanteo de lo que era su estrategia original y reformular qué lugar tenían que ocupar todo el tema tanto de los esclavos como de los pueblos originarios. Y está bueno, sí, pensar
lo macro y lo micro en función de un eje como el de Bolívar. Y en todo caso, para cerrar, vinculando esto, ahora me estaba acordando, hay una película que a lo mejor en la Argentina se vio mucho, que se llama Diario de un motociclista, que es la historia del Che Guevara, que cuando va junto con Muy Granados a buena Chile, película. claro, en esa película, el lugar en donde para el Che en Perú es la casa del doctor Pelle, que era el médico, y es el delegado que vino en 1929 a Buenos Aires con el libro de Mariátegui. Y es el que le da entonces la mano a Ernesto Guevara para que Ernesto Guevara descubra a Mariátegui. En ese viaje es donde el Che lee por primera vez a Mariátegui, que después lo tomó como también uno de sus autores de referencia a la hora de pensar el socialismo en América Latina. Y ahí en la película, bueno, aparece esto de que a su vez el doctor Pelle le había dado el manuscrito de su novela y le dice al Che qué le había parecido. Y el Che le dice, bueno, me parece que es una porquería, dedíquese a la medicina. Y Granado se agarraba la cabeza y le dice, pero si este hombre nos dio de comer, nos alojó en la casa. Y dice, bueno, pero él me pidió que le dijera la verdad. Dice, no podía engañarlo. Así que bueno, ahí aparecía Mariátegui en la película y en la vida del Che, que bueno, la Revolución Cubana rescató siempre como un antecedente importante lo que fue la obra de él. Pero bueno, no me extiendo más. No, podés seguir nomás, podés seguir. La próxima, Bolívar. Y la próxima, compañeros, José Gervasio Artigas. Sí. No, realmente. No. Yo no soy muy nacionalista, pero creo que es una figura que avanza ideas de un socialismo libertario muy fuerte, muy fuerte. Bueno, no sé, yo en nombre de la reunión esta, ¿no? Del grupo de epistemología y del Nodo Sur, que estamos todos acá, una partecita, ¿va? Quería agradecer a Julio y a Alicia por haberte invitado, ¿no? Realmente una excelente idea, Julio. Muchas gracias. Y Gustavo Guevara, la guerra continúa. Sí. Y como dicen las madres, la única... Y sobre todo, Che, los marxistas no ensayan, los marxistas aciertan. Cierto. Nosotros vamos a seguir ensayando. De eso se trata. Bueno, y para entonces tenemos que fijar una reunión nosotros, grupo de epistemología, pero la fijamos por WhatsApp, ¿no? Sí. A las 8:20. Muchas gracias de vuelta, realmente muchas gracias. Gracias, Gustavo. Quería decir algo, Gustavo, al final, de las madres. No, para reafirmar por lo que había dicho la compañera de Chile, como acá siempre han insistido las madres de Plaza de Mayo, la única pelea que se pierde es la que se abandona, así que la lucha continúa. Todo el rato. Bueno, un placer. Así. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, No, Gustavo. Un placer. Muchas gracias. Un abrazo. Tenemos que escribir los 7 capítulos de la sociología clínica. Sí, esto sigue. Ay, para. Yo quiero Bolívar. Chao. Bueno, Chau, chau. gracias. Chao. 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 Nos estamos viendo.